Esta es la predicación correspondiente al domingo 21 de julio de 2024 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana el texto de referencia para la predicación es la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 28. Cuando hablas con la gente que no está en la iglesia, que está fuera de la iglesia o que no ha estado nunca vinculada con una iglesia cristiana, acerca del Evangelio de Jesús el Mesías, frecuentemente sueles recibir la objeción de que no se puede creer o no se puede confiar en Dios o tener fe en Dios porque el mundo está lleno de mal. Y si Dios existiera, argumentan, Dios debería hacer algo para que eso no fuera así. En realidad no se dan cuenta que esa manera de argumentar tiene mucho que ver con el marco de pensamiento de la teología cristiana. Pero más allá de eso, lo que la mayoría de la gente desconoce es que lo que la Biblia nos narra, lo que la Biblia nos cuenta, es precisamente lo que Dios ha hecho en el pasado, está haciendo en el presente y terminará por hacer en el futuro para que precisamente el mundo sea diferente a como lo conocemos hoy. Lo paradójico no es que la gente fuera de la iglesia ignore esto, sino que muchos cristianos comprometidos con la iglesia muchas veces desconocen o no tienen presente precisamente que esto es lo que es el propósito de Dios. En la presentación, y eso es así, porque en la presentación moderna del Evangelio hemos reducido la salvación a una dimensión estrictamente personal. Esto de cuando yo muera, iré al cielo si he creído en Jesús como mi Señor y Salvador personal. Esto no es incorrecto, esto es verdad, pero es incompleto. Si la salvación de Dios fuera un cuadro, es como si nosotros estuviéramos contemplando solo una pequeña fracción de ese cuadro. Y por eso necesitamos recuperar una visión completa de la salvación prometida por Dios en las Escrituras, y ello solamente es posible si recuperamos la narrativa bíblica en su totalidad. Pablo, que siempre tiene en su cabeza el cuadro mayor y la narrativa omniabarcante, abarca todo de la Biblia, lo presupone siempre que está escribiendo. Y en este capítulo 15 de la primera carta a los Corintios no es una excepción. Como ya vimos la semana pasada, la resurrección forma parte fundamental de ese cuadro mayor. Sin la resurrección, el cuadro no solamente estaría incompleto, sino que se desbarataría gran parte de ese cuadro como si fueran piezas de un puzzle. El reino de Dios no es un estado espiritual y etéreo, como si lo espiritual tuviera en contraposición con la realidad física. Tampoco es una utopía, como una idea de mejorar el mundo, pero que en un horizonte que nunca llegará porque depende del esfuerzo humano y que es un horizonte bajo el que caminamos, pero que nunca llega. No es ni lo uno ni lo otro. El reino de Dios consiste en las acciones por las que Dios ejerce su soberanía poniendo orden en el mundo que está alterado por el desorden del pecado, del mal y de la muerte. Los nuevos cielos y la nueva tierra es el resultado final
de ese reinar de Dios sobre el mundo. Ese reinar tiene lugar por medio de Jesús, el Rey, el Mesías. Y cuando el Cristo haya completado sus acciones de gobierno, cederá a Dios Padre su soberanía delegada para que Dios sea todo en todos. Este es un poco el resumen de lo que Pablo habla en este capítulo. Es el resumen de ese cuadro mayor al que nos estamos refiriendo. Esto es lo que, como digo, Pablo nos está transmitiendo en todo este capítulo y especialmente en los versículos que hoy hemos elegido para esta predicación. Por todo ello, Pablo señala la principal consecuencia de que el Mesías sí ha resucitado, que es nosotros que la victoria sobre la muerte, versículo 20 de este capítulo 15. La semana pasada terminábamos viendo las consecuencias de que Cristo no hubiera resucitado. Y ahora Pablo nos hace ver la otra cara de la moneda, las consecuencias de que efectivamente Cristo sí ha resucitado. Versículo 20. Cristo ha resucitado venciendo la muerte y su victoria es anticipo de la de aquellos que han muerto. Leo la versión de la palabra. La principal consecuencia de la resurrección es que la muerte está vencida. Versículo 20. Y su victoria es la victoria de todos aquellos que están en el Mesías por medio de la fe. Un día todos resucitaremos con el Mesías. Y esto es lo que hace explícito Pablo a continuación. El ser humano forma parte del problema y el ser humano forma parte también de la solución. Versículo 21. Pues si por un hombre vino la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. El ser humano, con su pretensión de llegar a ser Dios, nos habla Génesis desde el capítulo 3 hasta el capítulo 11, con esa inclinación hacia la autodivinización de la que hacen gala todos los imperios y todos los dirigentes, ya sea de la esfera política o económica, que se ha ido dando a lo largo de la historia, pues como digo, esa pretensión de autodivinización del ser humano introduce elementos de desorden en la creación buena de Dios. Dios, en la narrativa de salvación, no actúa al margen del ser humano, sino que cuenta con lo humano y con la historia del ser humano para llevar a cabo su plan de redención. Por eso, la solución que representa la resurrección para la creación de Dios pasa también por el ser humano. De ahí que la resurrección es la resurrección de un ser humano, Jesús de Nazaret, que nos muestra, precisamente porque ha resucitado, que es el verdadero Mesías, el verdadero ungido de Dios, por medio del cual Dios está poniendo orden en su creación para acabar con el principal problema, que es la muerte. Aquí Pablo nos habla del principal problema de la creación, es la presencia de la muerte. Versículo 22. En efecto, del mismo modo que al compartir la naturaleza de Adán, toda la humanidad está sujeta a la muerte. En cuanto injertados en Cristo, todos retornarán a la vida. Por nuestra condición humana, estamos sujetos a la muerte. Pero ahora cuando depositamos nuestra fe, que no es otra cosa que nuestra fidelidad y nuestra confianza en Jesús el Mesías, un Jesús y Mesías resucitado,
cuando hacemos esto, cuando depositamos nuestra fe, nos unimos, estamos unidos a Él, descubrimos que estamos unidos a Él, estamos vinculados con Él, o como dice Pablo, estamos injertados en el Mesías. Y por tanto, si Él ha resucitado, nosotros retornaremos a la vida. Como yo solía decir a mi hija cuando era pequeña, y sigo diciendo, y le sigo enseñando, todos aquellos que crean en Jesús, como Mesías y Señor, como Salvador y Señor, aunque estén muertos, vivirán. Sin embargo, esto no es algo inmediato, no es algo que Dios, el Dios de la Biblia no es un Dios de soluciones inmediatas. ¿Por qué? Porque está actuando en medio de la historia del ser humano, como ya hemos dicho anteriormente. Por lo tanto, la solución no es inmediata, sino que forma parte de una historia de salvación. Por ello, sigue diciendo Pablo, versículo 23, pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego, todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. La resurrección de Jesús el Mesías, el versículo 23. La resurrección de Jesús el Mesías es el primer fruto de la cosecha de la salvación. En medio de la historia, Jesús ha sido el primer ser humano en resucitar. Al igual que el primer fruto de una cosecha es el anticipo de la cosecha completa, la resurrección de Jesús es el anticipo de nuestra propia resurrección. No hay una inmediatez, hay un proceso. Después de la resurrección, todos los que pertenecen a Cristo, el Mesías, es decir, como ya hemos dicho, los que están unidos a Él por gracia, por la gracia y la misericordia y el amor de Dios, por medio de la fe, resucitarán. Ahora bien, alguien podría preguntarse, bueno, ¿y cuándo va a ser eso? ¿Cuándo vamos a resucitar con Cristo? ¿Cuándo va a haber una inauguración de una realidad nueva, con unas condiciones de existencia nuevas? La respuesta, que la hemos leído aquí en este versículo 23, es cuando Cristo, el Mesías, Jesús, Señor y Salvador, regrese. Esto es lo que comúnmente en las iglesias se conoce como la segunda venida. Pero para entender lo que esto significa, y ha habido en la cultura moderna muchas distorsiones, y en las iglesias contemporáneas muchas distorsiones de esto de la segunda venida, que significa, hay que entender lo que esto significaba en el mundo grecorromano. En el mundo grecorromano, el emperador, pero también puede ser un rey de un determinado territorio, pues residía en un lugar. En el caso del emperador romano, pues residía principalmente en Roma, que podía tener otras diferentes residencias. Cuando venía a una ciudad para visitarla, se organizaba una comitiva que salía a recibirlo fuera de la ciudad, antes de que llegara, para acompañarlo en una procesión triunfal, en una procesión gloriosa, fastuosa, que le daba la bienvenida a esa ciudad. Esto es lo que significa ese término griego parusía, que en el Nuevo Testamento se usa para hablar de esta presencia de Jesús en su, diríamos, regreso o segunda venida. Jesús, en su condición de soberano, de rey y señor de todo el universo, cuando venga o regrese a este lado de la realidad de Dios, la realidad divina es, podríamos decir, el otro lado de nuestra propia realidad histórica y humana, pues regresará en su condición de rey y será tratado como tal. Por lo tanto, Pablo lo describe, versículo 23 en la versión de la palabra, como el día de su gloriosa manifestación.
Ese será el momento cuando, a modo de ese rey, de ese soberano, lo recibimos fuera de la ciudad para entrar junto con él. Ese es el día de su manifestación. En ese momento, todos aquellos que le pertenecen resucitarán para formar parte, vamos a decir, de esa comitiva. Claro, estamos hablando de todos estos elementos, patrones culturales que se convierten en elementos simbólicos o metafóricos para una realidad que nos supera. Sí, esto es importante tenerlo en cuenta. Pues resucitarán y formaremos parte de esa gran comitiva para entrar a la ciudad, es decir, a esa creación transformada y renovada. Pero antes es necesario que la victoria definitiva se consume y la cesión, o sea, y Jesús el Rey haga la cesión de su soberanía a Dios Padre. Versículo 24. Entonces será el momento final, cuando aniquiladas todas las potencias enemigas, Cristo entregue el reino a Dios Padre. El Mesías vence a todos los poderes reinantes en el mundo y en su condición de hijo cede el gobierno a Dios Padre, porque ha estado actuando de manera delegada en él. En su condición de rey, Jesús es hijo de Dios y por tanto Dios ejerce su condición de padre con él. Esto en un sentido genérico podría decirse de cualquiera de los reyes de Israel. Pero dicho de Jesús tiene también una dimensión mayor y es aquello que la doctrina de la Trinidad, la doctrina cristiana de la Trinidad, aunque se formuló en los primeros siglos de nuestra era mediante un lenguaje filosófico, es lo que quería o pretende o pretendía poner de manifiesto. Dios está actuando por medio de Jesús, siendo Dios Padre, y Jesús, como Dios Hijo, o como dice el credo, verdadero Dios y verdadera hombre, no solamente es un rey humano, no solamente Jesús reina como un rey humano más, sino que por medio de él tiene lugar la acción gobernante de Dios en el mundo. Por medio de Jesús el Rey, Dios está actuando en el mundo. Por medio de Dios Hijo, Dios Padre, está actuando en el mundo. Por eso, Pablo puede decir, versículo 25, mientras tanto, es preciso que Cristo reine hasta que Dios ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Con esta referencia a poner a todos sus enemigos debajo de sus pies, Pablo está aludiendo al Salmo 110, que habla de un rey ungido por Dios que vencerá a todos los enemigos de su pueblo Israel. La expresión poner los enemigos debajo de sus pies formaba parte del lenguaje diplomático, político del mundo antiguo. Y era una acción que simbolizaba la victoria de un rey sobre un enemigo. Por eso nos preguntamos, vale, entonces, ¿cuáles son esos enemigos que van a estar puestos bajo el pie de Jesús el Rey? Los enemigos que han de la creación de Dios, los enemigos que han introducido el desorden en la creación de Dios, que son el pecado, el mal y sobre todo la muerte. La muerte, el pecado y el mal. Así lo dice Pablo en el versículo 26. Y como último enemigo destruirá a la muerte. La muerte no es solo una fatalidad, la muerte no es solo parte de la vida creada por Dios. De hecho, la muerte no es parte de la vida querida por Dios. La muerte es el último enemigo a derrotar porque se opone a la voluntad creadora de Dios.
que resulta en esa potencia de vida que tiene lugar el primer día de la creación, que operó la mañana de la resurrección y que tendrá su completitud el primer día de la nueva creación. Tenemos tan asumido la realidad de la muerte que pensamos que la muerte forma parte de la vida. Y sí, la muerte forma parte de la vida bajo estas condiciones de existencia que conocemos. Pero el propósito creador de Dios para su nueva creación es la abolición de la muerte. Por tanto, esto es lo que implica la expresión, porque Dios lo sometió debajo de sus pies, que Pablo vuelve a mencionar en el versículo 27, pero en esta vez en referencia al Salmo 8, versículo 6, cuando habla de la condición humana. Estamos hablando de la condición humana y dice, todo lo pusiste debajo de sus pies en referencia al ser humano. En ese sentido, lo que alude ese salmo es que el ser humano debería actuar de manera delegada por Dios según la vocación original de Génesis 1, versículos 27 y 28. Es decir, que el ser humano ha recibido la vocación de Dios para ser corregente con Dios, correinar con Dios en la creación. Si en Génesis 1 y 2 vemos a Dios poniendo orden, creando un orden en su creación, creando un espacio ordenado por medio de su justicia y de su sabiduría para albergar que la creación albergue la presencia de Dios. Y el huerto en el Edén constituye ese lugar santísimo como si la creación fuera un templo para la presencia de Dios. La vocación que recibe el ser humano es la de extender ese orden sabio y justo de Dios a toda la creación, partiendo de ese lugar santísimo que es el Edén. Esa es la condición, la vocación recibida por parte de Dios de convertirse en corregente o correinadores, diríamos, reyes y reinas de Dios. O dicho de una forma negativa, el ser humano no ha recibido la vocación de Dios para explotar la tierra y estropearla, como muchas veces se ha malinterpretado ese versículo de Génesis, sino para que el reinado justo y sabio de Dios pudiera tener reflejo en el gobierno humano. La política, entendida en un sentido bíblico, debería ser esto. El ejercicio de la vocación política desde un punto de vista bíblico sería la de ejercer un gobierno justo y sabio, siendo reflejo del reinar de Dios en el mundo. Sin embargo, poner todo debajo de los pies del ser humano, al que alude el Salmo 8, se ha convertido frecuentemente en una acción de gobierno de opresión, de injusticia y de explotación de otros seres humanos y de la propia creación. El ser humano, cuando se ha convertido en rey, pero no siendo reflejo del reinado de Dios en su vida, sino siendo reflejo de otras fuentes de sabiduría que no vienen de Dios, que representa la serpiente allí en Génesis 3, ha creado gobiernos, ha creado imperios, ha creado estados-nación, que sean incluso gobiernos democráticos, que han devenido y que devienen en desigualdades, opresiones, injusticias, muertes, guerras y violencias. Por eso, el Mesías, el rey ungido por Dios, recupera esta vocación original para el ser humano de gobierno sabio y justo de Dios. Por eso
Pablo aquí está aludiendo tanto al Salmo 110, que habla de este rey ungido por Dios, del Mesías, como el Salmo 8, con esta vocación general para el ser humano de ser corregente con Dios. Porque el Mesías encarna no solamente la condición delegada de rey de Dios, ungido por Dios, sino esta vocación original de ser corregente con Dios para el gobierno de la creación. Por lo tanto, por medio del Mesías se recupera esta vocación para el ser humano de gobierno sabio, justo de Dios. Pero ahora sí, derrotando a los enemigos de la creación de Dios. En primer lugar, la muerte, pero también el mal y el pecado. Y como resultado, todos los gobiernos humanos dependientes precisamente de estas realidades, tanto de la muerte como del mal, como del pecado. Entonces, el Mesías entregará el reino a Dios Padre, que es el que ejerce su soberanía de manera absoluta. El Mesías ejerce la soberanía de manera delegada por parte de Dios Padre. Versículo 27 y 28. Bien entendido que cuando la Escritura dice que todo le ha sido sometido a Mesías, Hijo de Dios, no incluye a Dios, que es quien se lo sometió. Y cuando todo le ha quedado sometido al Hijo, el Hijo se someterá a quien se lo sometió todo. Es decir, cuando el Hijo haya completado su acción de gobierno, entonces lo entrega todo a Dios Padre. De esta manera el Hijo encarna el reinar sabio y justo de Dios Padre y es modelo en la actitud de fidelidad, de obediencia, de confianza al Padre. Y cuando todo esté sometido al Padre, versículo 28, segunda parte, entonces Dios será todo en todos. Y entonces se habrá completado su reinar. Cuando nos preguntan, después de todo lo que hemos dicho, cuando nos preguntan, o nosotros nos preguntamos, ¿qué hace Dios frente al mal y la muerte? La respuesta es lo que aquí hemos hablado en esta mañana, lo que es lo que nos habla la Biblia a lo largo de todas sus páginas. La respuesta es que Dios ha empezado a transformar su creación por medio de la resurrección de Jesús. En el mundo ha cambiado algo, como decíamos la semana pasada, porque Cristo ha resucitado. Es cierto que el resultado de las acciones no lo vemos de manera inmediata. El resultado de las acciones de Dios no es inmediato, porque tiene un acontecer en la historia del ser humano, porque sus acciones forman parte de la historia del propio ser humano. Pero si algo nos enseña la narrativa bíblica, cuando la leemos y la tenemos en nuestra cabeza en su conjunto, es que podemos estar completamente seguros de que Dios cumplirá la palabra dada y que esa promesa de su reino y de los nuevos cielos y de la tierra es una promesa segura. Y la garantía de que eso es así es el testimonio bíblico y el anticipo de la resurrección de Jesús. Y esto es lo que fundamenta la esperanza cristiana, lo que nos permite levantarnos cada mañana sabiendo y esperando que el mundo tiene sentido y que la última palabra dicha sobre cada uno de nosotros no será la palabra de la muerte, sino la palabra de la vida. Que así sea.